Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a empezar el curso de lenguaje escrito. Antes de empezar, dos cosas. La primera es que este curso se complementa con el de estructura de la lengua. Te invito a que lo repases porque aquí vamos a tocar de repente algunos aspectos que van a complementar lo que ya vimos en estructura de la lengua. Y segundo, al final del video vamos a dejar un cuestionario a manera de simulador donde vas a poder poner en práctica lo que estás aprendiendo. El mismo simulador tiene las respuestas correctas, por supuesto, y tú vas a acceder a ellas una vez que lo termines. Bien, empezamos entonces con el sustantivo. Nosotros ya sabíamos del curso de estructura de la lengua que las palabras o las categorías gramaticales se pueden estudiar bajo tres perspectivas, tres dimensiones: un criterio semántico, un criterio morfológico y un criterio sintáctico. El criterio semántico tiene que ver con su significado, o sea, lo que encuentras en el diccionario, ¿verdad? Entonces, según eso, es una palabra que designa personas, animales, cosas, sentimientos, ¿ok? Cuestiones concretas, cuestiones abstractas. También le llaman nombre al sustantivo, nombre o sustantivo. El criterio morfológico tiene que ver con las variaciones de la palabra, lo que se llaman las desinencias, ¿ok? Si tú le agregas una S, por ejemplo, a una palabra, por ejemplo, sofá, si le agregas una S, sería sofá, se cambia a plural. Eso es la morfología. Nosotros ya hemos estudiado en el curso de estructura de la lengua que había palabras que no cambian, que son invariables, como los adverbios, como las preposiciones. Pues bien, el sustantivo sí cambia, es variable. En género y número, eso lo vamos a ver a continuación. Y luego el criterio sintáctico, el papel que cumple en la oración. Y es algo un poco más profundo. Eso por supuesto lo vamos a repasar no ahora, sino cuando nos toque el capítulo de oraciones. Aquí está. Un ejemplo, una esperada reunión de amigos. ¿Ok? Entonces reunión vendría a ser el núcleo, ¿verdad?, de una construcción nominal. Insisto, eso lo vemos más adelante. Bien, ahora vamos a hablar del criterio semántico, de su significado y de sus variaciones. El criterio morfológico y el criterio semántico. Bueno, acá está. Primero, el género. Entonces, tenemos así sustantivos que se les conoce como de forma fija y sustantivos de doble forma. Mira, qué interesante esto del género en los sustantivos. Sustantivos de forma fija quiere decir que tenemos palabras que siempre van a estar en masculino. Por ejemplo, currículo, corta uñas, caparazón, avestruz, pus. Sí, nosotros solemos decir la pus, pero está mal, se dice en verdad el pus. Bueno, y los femeninos, aquí tenemos un ejemplo de ellos. Los sustantivos de doble forma son aquellos que, fíjate cómo varían, pero tienen la misma raíz. Por ejemplo, gallo, y fíjate lo que está cambiando. Le agregó ina y aquí le agregó una o. Actor, fíjate, esta vendría a ser la raíz y aquí le agregó or y aquí le agregó is, ¿verdad? Abuelo, está cambiando la O con la A. Y de esa manera lo vuelvo masculino o lo vuelvo femenino. Héroe, heroína, sacerdote, sacerdotisa, ¿sí? Pero la raíz no cambia. Esta es la raíz. Aquí le agrego isa. Bueno, a diferencia de los, por ejemplo, heterónimos. Los heterónimos, fíjate, para el masculino y el femenino, a diferencia de los de doble forma, es una palabra completamente distinta. Si tengo aquí carnero, luego su femenino es oveja, no comparten nada en común, a diferencia de los anteriores que sí tenían la misma raíz. Aquí no tienen nada. Padre, madre, tampoco yerno, nuera, caballo, yegua, se escriben completamente diferente, hombre y mujer. ¿Ok? Entonces la diferencia que hay de los heterónimos, por ejemplo, con los de doble forma. Los sustantivos comunes para dos es el artículo, ¿verdad?, el que determina. Si digo el periodista, acá la periodista es femenino, el ciclista, la ciclista y así. Luego tenemos los sustantivos epicenos.
Fíjate que colibrí, si quiero diferenciarlo, el macho del hembra, simplemente le agrego precisamente macho y le agrego hembra. Digo el colibrí macho o el colibrí hembra, esos son los epicenos. ¿Sí? Y los que son en femenino como araña, si yo quiero decir araña macho, bueno, escribo araña hembra, ¿verdad? No se dice araño, ¿verdad? En fin, los sustantivos ambiguos pueden escribirse con el o con la, ¿verdad? El mar o la mar, el dote, la dote, el margen, la margen, el pijama, la pijama, el cassette. Pero vamos a agregar uno más que es el distinguendo. Fíjate que si yo, a diferencia de los ambiguos, yo le cambio el artículo, por ejemplo digo el cura, significa sacerdote. Pero si digo la cura, a la enfermedad, ¿verdad? Hace referencia a la enfermedad. Es diferente, contar que en el anterior, en los sustantivos ambiguos, no cambia el significado, porque el mar y la mar sigue significando lo mismo. El dote sigue siendo, y la dote son lo mismo, pero casi cambia. Si yo digo el radio, es reproductor, y si yo digo la radio, se refiere a la emisora, no al reproductor que tienes en tu casa. La radio es la emisora. ¿Qué diferencia, verdad? Muy bien. Tienes que recordar eso porque las preguntas tienen que ver mucho con eso. Y en cuanto al plural, ¿cómo se forma el plural? El plural es fácil porque si el sustantivo termina en vocal, ¿verdad? Se le agrega una S nada más. Sofá, sofás, bosque, bosques, tribu, tribus. Pero si termina en consonante, fíjate, o en vocal acentuada, ¿verdad? En verdad hay excepciones, ¿verdad? Rubí, tabú, ¿sí? Acá son vocales acentuadas, pero son las vocales débiles. Se le agrega es. Manteles, rubíes, tabúes, a diferencia de estos, ¿verdad? Entonces, vocales débiles, acentuadas, se le agrega es. Y aquí solamente le agrego s, cualquier vocal. Pero hay algunos sustantivos que no tienen plural, como por ejemplo los que están aquí, ómnibus. No es válido decir omnibuses. Si yo tengo onix tampoco, tesis, tesises, no tiene sentido, o memorandums o memorandumes, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene plural. Si yo quiero decir la tesis, lo mismo que el plural, las tesis, ¿verdad? Bueno. Ahora sí, vamos con la clasificación. Tenemos una clasificación semántica y luego tenemos una clasificación morfológica, lo que yo te había dicho. Primero la semántica, de acuerdo a su significado, ¿verdad? Semántica tiene que ver con su significado, o sea, lo que nosotros encontramos en el diccionario. Muy bien. Entonces podemos ubicar un sustantivo que sea concreto, ¿verdad? Un objeto material como un árbol, pero también un abstracto, que es una circunstancia inmaterial, ¿verdad? Como la vanidad, las ideas, ¿verdad? Fe, esperanza. Tenemos también sustantivos que son contables, como por ejemplo las piedras, tú puedes contar, ¿verdad? Sin embargo, la arena es no contable. Tenemos comunes que designan de manera genérica cualquier objeto, por ejemplo un cerro, y este ya es un nombre de un cerro, San Cristóbal, propio, ¿verdad? Porque ya es un nombre, ¿verdad? Como decir país y luego Alemania, México, Argentina, ¿verdad? Individual, barco, y colectivo, flota. Flota que vendría a ser un conjunto de barcos. Así como isla, por ejemplo, sería archipiélago. Si tienes un pez, el colectivo de los peces es el cardumen, ¿verdad? En fin. Bueno, eso es de acuerdo al significado, pero de acuerdo al criterio morfológico, fíjate que tenemos sustantivos simple, compuesto. ¿Qué significa simple? Que está conformado por una sola palabra, y compuesto, que está formado por dos palabras. Por ejemplo, acá corta, ¿verdad? Viene de cortar, y aquí uñas. Y si han fusionado las palabras y tengo corta uñas. Contar que fuego no es una fusión de palabras, simplemente una sola palabra. Dentro podemos encontrar dentro de los simples a los primitivos, que no derivan de nadie, eso significa sustantivo primitivo. Y luego tenemos los derivados, que derivan precisamente de los primitivos. Bueno, el aumentativo, ¿verdad? Mira, fíjate lo que hemos escrito acá. De puerta sería puertaza,
¿Verdad? Puerta sería el primitivo, ¿no? Diminutivo, camino, caminito. El despectivo, casucha. El patronímico, Fernández. ¿Sí? De Fernando, Fernández. Los Fernández, ¿verdad? Tiene que ver con el nombre. Y gentilicio tiene que ver con el lugar. Bonaerense, si es de Buenos Aires. Por ejemplo, si una persona nace en Monterrey, se le dice regiomontano. Ese es su gentilicio. Bien, esos son entonces los derivados. ¿Ok? El derivado de agua, por ejemplo, sería agüita o algo así. Bien, tenemos luego sustantivos que son locución, lo habíamos visto en el curso de estructura de lengua, es más de una palabra, ¿verdad? En este caso, pez espada son dos palabras y hacen el papel de un sustantivo, ¿verdad? Hay locuciones adverbiales, locuciones verbales, en fin, de todo. Y aquí tenemos una oración que hace el papel de un sustantivo, ¿verdad? Este es el nombre de una obra, El laberinto de la soledad. Muy bien, entonces tienes que estar atento a los conceptos que hemos brindado aquí, más los conceptos que brindamos en estructura de la lengua, porque se complementan. Recuerda que la práctica hace al maestro. El cuestionario lo encuentras en la descripción del video. Resuelves y luego me cuentas qué tal te fue. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.